buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Honduras Opina. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy a través de los canales de TV Azteca Honduras. Se trata pues de un foro abierto donde analizamos diferentes temas de interés nacional. Y obviamente el tema que nos ocupa este día es el tema sobre las reformas electorales y las implicaciones políticas que ha tenido. Algo interesante, muchos quedamos sorprendidos porque se aprobaron las reformas electorales. El Partido Libertad y Refutación participó en estas reformas electorales, lo que vino pues a integrar estos nuevos organismos, pero el fiasco se lo han llevado porque al momento de que se convocaron a los comandos de insurrección fue muy poca la afluencia. Entonces esto al parecer a la militancia de Libre no le ha parecido mucho y esto podría poner entredicho mucho su caudal político. Pero ¿qué tan importantes son estas reformas electorales para las necesidades para fortalecer la democracia en el país? Es por eso que hoy hemos invitado aquí en estudio al sociólogo Rolando Sierra Fonseca, quien además de ser catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo aquí en el país. Un hombre muy conocedor, estuvo trabajando de lleno junto con la Comisión de la Verdad después de los hechos que se suscitaron en el 2009, aquel informe donde se definieron todos los puntos que se tenían que tratar. Pero sin embargo, hoy vemos un panorama diferente porque obviamente la política es negociación, yo creo que en eso todos entendemos, pero ahí es donde quién gana en todo este juego de ajedrez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, doctor. Bueno, muchas gracias y agradezco siempre la oportunidad para poder participar en este importante programa que siempre es una opinión para la ciudadanía. Muy importante de discutir estos temas. Sí, sí. Interesante, con esta negociación, lo que decía, por ejemplo, el retiro de la bancada del Partido Libertad y Refundación de la sesión del Congreso, que obviamente fue de compadre hablado, como decimos nosotros popularmente, porque fue parte de las negociaciones políticas que se hizo de que cuando llegara el presidente Juan Orlando Hernández, ellos antes se retirarían. Luego vino eso fue antes de la aprobación de las reformas electorales. Incluso los comandos de insurrección no dieron ese resultado esperado. ¿Quedó realmente mal o quedó bien Libre después de esta negociación? Bueno, yo creo que los partidos tienen que hacer sus análisis y tienen que definir sus estrategias. Estamos en un punto fundamental, digamos, en relación al proceso político del país, en este contexto en que se están ya hablando de reformas político-electorales y por lo tanto aquí estas reformas político-electorales tienen que ver, digamos, con la capacidad y las estrategias que tengan los diferentes partidos políticos realmente de entrar a un proceso de cambio o si estamos frente a una cuestión realmente de búsqueda del fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país o estamos dentro de lo que ha sido en realidad la historia de las reformas político-electorales que son reformas únicamente electoreras, digamos, más pensando en el proceso electoral en sí mismo que propiamente en la reforma política del país. Y yo creo que la actuación de cada uno de los partidos políticos, la participación y el nivel de involucramiento y sobre todo de propuestas que tengan, esto tiene que ver, digamos, con la legitimidad que cada uno de los partidos tenga. Y fundamentalmente creo que el Libre representa el partido de oposición más directo y tiene que evaluar, digamos, toda su participación y cómo está realmente, cuáles son sus estrategias para este proceso de reformas electorales. Sí, interesante esto porque las reformas que se realizaron, pues, al final fue una repartición de chambas. O sea, en el argot popular fue una repartición de chambas. Ok, yo voy a aprobar esto y por eso solamente se centraron en la reestructuración del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Realmente de la ley electoral en sí no tocaron absolutamente nada. Sí. Y entonces por eso estamos frente, digamos, cuando se habla siempre de reforma y reformas
sobre todo de instituciones. Estamos, yo creo que más bien frente a un proceso más bien de reforma, de cambios institucionales, pero no de reformas, digamos, de contenido, de fondo, digamos, que apunten justamente a fortalecer la democracia en el país, que ya sabemos que, como lo dicen los diferentes estudios de opinión, bastante deslegitimada, con bajos niveles de confianza en la institucionalidad, cuestionada por la transparencia en los procesos electorales y con muy bajos niveles de legitimidad, especialmente de la clase política. Y en ese sentido se requerían reformas más de fondo. Creo que había que evaluar la reforma, digamos, del año 2004, 2002, 2004. Se hizo una nueva ley electoral, se definió una nueva institucionalidad, pero vemos que más bien con esta nueva ley el país ha vivido las crisis políticas que no las había vivido, digamos, en las décadas anteriores, digamos, dentro de esta transición a la democracia de 1982. Entonces, el primer punto creo que había que evaluar, digamos, de manera profunda esta ley. El tema de las reformas no es justamente una cuestión solo de temas o de puntos, sino que más bien pensar en una reforma integral que responda, en primer lugar, a cómo se garantiza una independencia del poder judicial. Incluso aquí es bueno recordar siempre el proyecto de constitución de José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle, en su proyecto de constitución, él planteaba la necesidad más bien de 4 poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral, como un poder justamente independiente, que era para él necesario, ya incluso porque Valle fue víctima, digamos, del primer fraude electoral, y eso lo vio necesario para un país como Honduras. Y el tema aquí entonces es cómo se garantiza un poder electoral con la suficiente autonomía. ¿Con esta reforma usted cree que se va a lograr eso? Bueno, yo veo que hay esta diferenciación, digamos, entre un consejo electoral más encargado de la administración de los procesos electorales y un tribunal de justicia electoral, que sí creo que es una instancia necesaria, pero el punto es, y aquí va a ser el tema siempre, es la forma de elección de los comisionados, que este es el punto siempre en toda la institucionalidad de Honduras, digamos, sobre todo la forma de elección de quienes van a ser los encargados de estas instituciones. Y eso es lo que da justamente la debida autonomía, y que en la medida de lo posible no haya esa filiación partidaria tal como hemos tenido en esta historia político-electoral del país. Pero las negociaciones han sido claras, ¿verdad? O sea, los puestos van a estar divididos por partidos políticos. Sí, pero el punto siempre es cómo se garantiza, digamos, de alguna manera la debida autonomía electoral, o sea, que no sea la decisión partidaria, sino la decisión de una institucionalidad, el Consejo Electoral, con la capacidad de administrar de manera transparente y eficiente los procesos electorales, y un tribunal que verdaderamente responda pues a todos los casos de crisis y de desconfianza o de fraude, digamos, que pueda darse en un proceso electoral, con la debida autonomía. La idea siempre creo que son buenas, son importantes, pero esto, toda reforma y todo cambio sí requiere un sustrato, y el sustrato es una cultura política verdaderamente democrática. Y esto no va a haber reforma electoral si no hay realmente reformas o cambios en la cultura política del país. Y como lo planteó justamente el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en las propuestas, digamos, en las recomendaciones, sobre todo en el ámbito político electoral, que lo requerido y el punto de partida en Honduras era una reforma, digamos, de la cultura política, de la forma de hacer política, de la forma de compromiso ciudadano. Pero era algo integral, podemos decir. Integral, sí, es como punto de partida, digamos, y es para esto, para garantizar verdaderamente la autonomía de la institucionalidad electoral, la legitimidad
y sobre todo esto tiene que ver también con reformas de los partidos políticos, y creo que hay temas que son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia en Honduras que no están siendo tocados, que es el tema de la reelección, que no se legitima como tal y que es generadora, digamos, de conflictos y de crisis políticas. El tema es importante, el tema de la segunda vuelta, y un tema también fundamental que ha estado en todas las propuestas de reformas políticas en Honduras, que es el tema de la transparencia y sobre todo la transparencia en el financiamiento de las campañas político-electorales, donde vemos que no hay ninguna propuesta hasta ahora, ningún elemento también de reforma, y que deberían de ser tratados, digamos, en estos cambios. Y por eso decía, estamos frente a una reforma institucional, pero no a una reforma de contenido y de fondo, digamos. Sí. Si nos da tiempo, tal vez podemos poner la nota de nuestros compañeros de Hechos, de los noticieros Hechos, que cubrieron justamente las protestas de los comandos insurreccionales del Partido Libertad y Refundación el fin de semana, donde se esperaba una gran afluencia, se esperaba una mayor oposición, podemos decir, al gobierno. Sin embargo, fue muy poca la militancia que participó en estas actividades. Veamos entonces. Tal y como se había anunciado que los comandos insurreccionales saldrían a protestar el 27 de enero desde tempranas horas en distintas ciudades del país para demostrarle su desacuerdo al actual gobierno que preside Juan Orlando Hernández. Pues esto se hizo realidad, ya que desde el día sábado se registraron las primeras tomas en la capital, sin embargo rápidamente fueron desalojados por agentes policiales. Pero el día domingo, a eso de las 8 de la mañana, en varios sectores capitalinos, los miembros del Partido Libertad y Refundación comenzaron con quemas de neumáticos en vías públicas, y aunque en algunos sectores las tomas fueron pacíficas, en otros fue lo contrario, porque se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, dejando afectadas a varias personas por el gas lacrimógeno lanzado, mientras que otras fueron capturadas y trasladadas a la posta policial de la Kennedy. Los jóvenes merecen oportunidades, merecen mejores condiciones. Honduras, el pueblo hondureño es un pueblo noble, merece tener gobierno con estados a favor del pueblo. Mire hoy el derroche de gastos que hizo el usurpador, cuántos militares, cuánto aparato de represión, cuánto le cuesta al pueblo hondureño eso. Y vaya a ver a los hospitales, cero medicina. Vaya a mirar las escuelas cayéndose. Vaya a mirar la situación de empleo para los jóvenes, no hay. Vaya, mira, la inversión pública no se da. Pero, ¿qué es lo que hay? Un usurpador vinculado con el narcotráfico y vinculado con la corrupción. El testigo Fernando Suárez del caso Pandora dice que fue el que les ordenaba. Y en Nueva York, la justicia de Estados Unidos dice que el hermano está involucrado en el tráfico de drogas. ¿Y el pueblo qué pide? Gobiernos honestos, éticos y un Estado a favor del pueblo. Hoy decimos aquí que salga de la dictadura y que sí se acepte la soberanía del pueblo. Según los simpatizantes de la oposición, ellos han salido a protestar porque están cansados de la despreocupación del gobierno por mejorar el sistema económico del país, ya que cada vez Honduras se va hundiendo en la pobreza, razón por la cual cientos de hondureños, incluyendo a muchos jóvenes profesionales, han tenido que huir del país por falta de oportunidades y por la violencia. Los vendepatrias osan dirigir las vidas de quienes con dignidad merecen vivirla. Así que aquí está nuestro pueblo, a lo largo y ancho de Honduras. Cientos de miles de hondureños levantados en un solo puño con el fuera Jo, fuera tiranía, fuera régimen, fuera narcotráfico, no más asesinatos contra nuestros jóvenes, no más cárcel para nuestros jóvenes, no más injusticia, no más hambre, no más enfermedad, no más familias sin techo, no más jóvenes migrando por una vida sin violencia y sin miseria. Así que a levantar, pueblo nuestro, la vida con dignidad, la cara en alto, el rostro altivo por una patria humilde, pero con dignidad. Pienso yo que un gobierno ilegal, el cual está sostenido por la bota de los militares y el gobierno de Estados Unidos. Pero el pueblo, usted sabe, todos los meses se evalúa la moneda a favor de los ricos y el pueblo
cada día más pobres, con un 43% de pobreza, de super pobreza, que viven con menos de $1, y con un 68% de pobreza general. Las protestas se registraron en Tegucigalpa, Francisco Morazán, Santa Bárbara, La Ceiba, Atlántida, Jesús de Otoro, Intibucá, San Pedro Sula, Choloma, Cortés. Las fuerzas de seguridad desde tempranas horas también se hicieron presentes en varios tramos de carreteras importantes para desalojar rápidamente a los protestantes. Cabe destacar que las tomas en las calles fueron ligeras, ya que los agentes policiales los desalojaban de una manera rápida con el gas, misma acción que causó malestar en la población por el daño causado en algunas personas. Con imágenes de Orlando Ramos, Alison García, Azteca Noticias. El éxito de toda empresa tiene como base la seguridad. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Smart System Security llama con seguridad al 2202-0770. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. ¿Te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes? No. Tengo axilas oscuras. No, axilas no. Dove presenta el primer antitranspirante con sérum aclarant y vitamina B3. Gracias a su fórmula innovadora, reduce las manchas de las axilas en 7 días. Nuevo antitranspirante Dove con sérum aclarant. Reduce las manchas de las axilas en 7 días. ¿De qué está desplazado? Superhéroe. Doctor. ¡Ay, qué fácil! ¿Ahora qué soy? Ingeniero. Sí, pero con muchos diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. Siente la devoción que desborda nuestro país. Vive este gran momento lleno de fe, creencia y tradición. Acompaña a los miles de feligreses que vienen de todas partes de Honduras y del extranjero a presenciar este gran acto de esperanza. Honremos a Nuestra Señora, la Reina de Honduras, este 3 de febrero a partir de las 8 de la mañana por TV Azteca Honduras. Mejores amigos, compartiendo grandes momentos y aventuras. Y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores. Para combatirlas, llegó el nuevo detergente Sedex antibacterial. Su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias, mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor. Nuevo detergente Sedex antibacterial. Si tus seres queridos están lejos o tú eres quien lo está, siempre estarán protegidos sin importar las distancias. Porque Seguro Migrante de Banco Azteca te protege a ti y a los tuyos en el extranjero. Un seguro de vida con cobertura de 25,000 o 50,000 empiras y asistencia de repatriación de restos hasta $20,000. Acércate a tu asesor financiero y consulta los requisitos. Seguro Migrante de Banco Azteca. Adquiérelo hoy y vive tranquilo. ¿Te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes? No. Tengo axilas oscuras. No, axilas no. Dove presenta el primer antitranspirante con sérum aclarant y vitamina B3. Gracias a su fórmula innovadora, reduce las manchas de las axilas en 7 días.
Nuevo antitranspirante Dove con Serum Aclarant. Reduce las manchas de las axilas en 7 días. Realmente con todo esto vimos sí una militancia del Partido Libertad y Refundación, podemos decir aguerrida, pero con poca participación. Realmente en todo este juego, y lo comentamos un poco extra cámara, mi percepción es que el Partido Nacional al final está ganando, porque esto debilita realmente al Partido Libertad y Refundación frente a la ciudadanía, porque ya no lo miran como ese poder de convocatoria, porque si bien es cierto, por ejemplo, hay lugares como Choluteca, Colón, que estuvieron muy fuertes. La Esperanza. Sí. La Esperanza, pero las ciudades principales no tuvo esa afluencia que se esperaba. Bueno, yo creo que esto sí, de alguna manera mide, evalúa, digamos, la capacidad que tenga un partido político, en este caso libre, para hacer una convocatoria, pero creo que esto tiene que ser también, y es el problema de la oposición, digamos, que no hay una oposición unida en el país, verdaderamente unida, es decir, hay diferentes expresiones, hay ciertos elementos, digamos, en donde la oposición se une, en otros no, entonces no hay claramente un proyecto, una alianza, digamos, de parte de los partidos de oposición, y en la medida que un partido por sí mismo, digamos, quiera generar esta oposición, en este momento pareciera que no se tiene con todas las fuerzas, digamos, para liderar verdaderamente una oposición. Y por supuesto que en la medida que hay división y no hay una oposición verdaderamente unida, esto, el gran beneficiado es el partido de gobierno, digamos, el partido nacional, que de una u otra manera, digamos, es un partido que con todas las crisis que ha tenido y todos los problemas de legitimidad, los diputados se siguen manteniendo unidos en sus decisiones. Y esa es la diferencia del resto de los partidos de oposición. El Partido Liberal se está peleando como perros y gatos. Vimos ahorita lo que sucedió con el Partido Libertad y Refundación, que esa convocatoria, porque al final tiene problemas de liderazgo, que es lo que ha aprovechado el Partido Nacional para mantenerse fuerte sobre ellos. Sí. No, y esto es el reflejo, digamos, de cómo se observa en el estudio Latinobarómetro, que fue publicado, digamos, este estudio de opinión, que aún, si bien es cierto, es cuestionado por muchos sectores, pero sí da una idea de la percepción de parte de la ciudadanía en los diferentes países. Y en el caso de Honduras vemos el problema de legitimidad y de confianza que tienen los partidos políticos en general, digamos, y vemos que son las instituciones con menos confianza, menos credibilidad de parte de la ciudadanía, y en la medida que existan estos altos niveles de desconfianza, va a ser difícil, digamos, que los partidos políticos logren tener una verdadera convocatoria y sobre todo una amplia participación de la ciudadanía, digamos, dentro también de la misma oposición. Sí, tal vez nos pueden poner algunas diapositivas, por ejemplo, en la parte que es el apoyo a la democracia, que de este Latinobarómetro, por ejemplo, señala, aquí Honduras aparece, dice, cuál de los siguientes frases usted está más de acuerdo. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias un gobierno puede ser preferible a uno democrático. A la gente como uno nos da lo mismo de un régimen democrático, de uno no democrático. Aquí solo la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. En este caso, en Honduras el 34% tiene este porcentaje, que es bastante bajo cuando vemos, por ejemplo, el caso de Chile, que para mí Chile es el ejemplo, que tiene un 58, ¿verdad? En el caso interesante de Venezuela parece como un 75, ¿verdad? Interesante. Si vemos la siguiente diapositiva. Y esto tiene que ver justamente en el caso de Honduras con todo este tema de la legitimidad justamente de la institucionalidad electoral y sobre todo con la democracia de desempeño, la democracia real, digamos, de todos los días. Y si bien, digamos,
la ciudadanía no es que no apoye, digamos, la democracia, pero sí lo que está haciendo en esto es el reflejo de una democracia que no apoya una democracia, digamos, tal como la vivimos. Sí, porque en esta parte da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. En este caso, Honduras aparece con un 41%. Es bastante alto, o sea que la gente todavía está como dudando de la democracia. No, sí, pero de la democracia de desempeño, pero no de la democracia como sistema de gobierno. Y eso, con otras de las gráficos ahí, de las preguntas, uno puede ver que sí, la ciudadanía cree en la democracia como sistema de gobierno, pero al evaluar la democracia que se vive día a día en Honduras, los niveles sí son bajos. Sí. En la otra, por ejemplo, nos dice un gobierno autoritario puede ser preferible. En este caso, los hondureños dicen solamente un 10%. Y es interesante porque están apostando más a la democracia, que un régimen autoritario. Autoritario, ¿no? Como régimen, los hondureños valoramos muy en alto la democracia, pero evaluamos mal, no evaluamos bien, digamos, la democracia real de todos los días, digamos, y esto tiene que ver justamente con otras opiniones, sobre todo con los niveles de confianza, con el tema de confianza en la institucionalidad electoral, con el tema de los mismos partidos políticos, que los partidos políticos son, en un sistema democrático, son la base, pues, de la democracia, porque los partidos políticos son los únicos que van al poder, que llegan al poder, y es el mecanismo, el medio, y son los que deberían de representar a la ciudadanía. Y sobre todo también en el caso de Honduras vemos que estamos siempre en democracias electorales, en democracias más representativas que democracias participativas, y no hemos avanzado a lo que es hoy en día una de las tendencias de la democracia, a democracias deliberativas, democracias de opinión. Estamos en este proceso de reformas electorales, pero no hubo ninguna consulta a la ciudadanía, ningún proceso de participación de cuál es las reformas político-electorales, cómo deben entenderse, yo siento entonces no se deliberan los temas. Yo siento que los mismos políticos tienen miedo de consultarle al pueblo sobre el tema de la reelección presidencial. Que este tema realmente la gente, si bien es cierto, la gente ha aceptado, pero tiene muchas dudas. Muchas dudas. Mire, la gente quiere tranquilidad, porque lo que el hondureño ha demostrado hasta este momento, que no queremos otro conflicto ni como el 2009 ni como el 2017. Definitivamente. Claramente ya en los estudios de opinión, la gran mayoría de hondureños no estaba de acuerdo en la reelección. De hecho, en un estudio que hizo el sistema Flaxo, en el 2015, también un estudio de opinión a nivel de toda América Latina, y en el caso de Honduras el 75% no estaba de acuerdo en la reelección. Entonces, y en ese sentido, como usted bien lo plantea, bueno, hay temor de parte de la clase política realmente a una ciudadanía participativa, a una ciudadanía que se consulte, a una ciudadanía que opina, y por eso no estamos tampoco construyendo esta democracia deliberativa, esta democracia en donde todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho a opinar, a deliberar. Ahora bien, doctor, este tema, a mí lo que me preocupa es el hecho de llegar a unas próximas elecciones en las condiciones actuales, porque mire, se cambió cosméticamente, pero de fondo no, porque tenemos la misma ley electoral, tenemos los mismos procedimientos, no hemos cambiado absolutamente nada. Lo que cambiamos al final fue solamente el análisis del proceso, del resultado, pero no todo el proceso electoral. No, justamente, y ese es un poco el problema que la reforma decía. Por eso decía que esta reforma no está respondiendo en realidad a todos aquellos elementos, a todas aquellas situaciones, aspectos que han generado las crisis políticas en Honduras, cómo se da la verdadera transparencia electoral, el tema de cómo se legitiman, digamos, verdaderamente los partidos políticos, y sobre todo cómo, y lo que planteó también el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no se ve en la clase política la madurez necesaria
para hacer estos cambios. Pareciera que estamos, como lo decía un historiador hondureño, Ramón Oquelí, que no, en Honduras nos gustan las crisis crónicas, es decir, estamos en una cosa permanente de crisis y no se buscan realmente los mecanismos y las formas realmente de responder a estos problemas que son los generadores de la crisis en Honduras. Mientras no haya la debida transparencia electoral, mientras no haya la debida altos niveles de confianza de parte de la ciudadanía en la institucionalidad electoral, el tema también del financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, difícilmente, digamos, la democracia se va a fortalecer y vamos a entrar verdaderamente en un sendero, digamos, de no retorno. Honduras, yo creo que no lo alcanzamos un punto de no retorno. Fue la crisis del golpe de Estado del 2009, la crisis del 2017 y entonces no se está realmente tocando estos temas que son fundamentales, digamos, para crear una institucionalidad con capacidad de gestión de crisis. Sí, bueno, el tiempo se nos ha agotado, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar al pendiente. Esperemos que se apliquen estas reformas en esta segunda legislatura para que lleguemos con reglas claras a un nuevo proceso electoral. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos aquí en Honduras Opina a esta misma hora. Un gran error, pues al toro poco le importó y con toda su fuerza lo embistió hasta dejarlo malherido. ¡Ay, Dios! Y mientras unos animales atacan, otros sacan su lado más tierno. Mira nada más a este pequeñín. Se trata de un perico que resultó herido de sus alitas cuando era joven. El incidente le impedía volar, pero sus grandiosos dueños, con mucho ingenio,